Buenas noches, amigos y amigas. Hoy la Fundación Erin Walton Park cierra un ciclo maravilloso del 2020, a pesar de ser un año tan difícil, tan controversial y tan memorable para la historia de la humanidad. Pero en ese momento de dificultad, la Fundación, con todo el equipo humano que lo forma, nos pusimos como meta compartir conocimiento y establecer vínculos con una serie de personas de la sociedad en general que de alguna forma van motivando a tener una visión del mundo positiva y una visión del mundo transformadora. Los diálogos transversales comenzaron de esa manera, comenzaron para ofrecer conocimiento, ofrecer experiencias, compartir vínculos que nos unen a todos, y valga la redundancia. Y esto comenzó de una manera muy particular porque fue en una reunión de los miembros de nuestra fundación, Erin Walter Pan, donde tomamos esa decisión de hacer unos diálogos que en principio eran privados, eran para los miembros, y después decidimos que no, que esto tenía que ser compartido para todo el pueblo dominicano y el público en general. Esto se inició el día 12 de mayo del 2020 con una brillante presentación de nuestro queridísimo Eric Michelén Estefan, quien nos compartió lo que él en ese momento entendía desde su punto de vista que debía ser un mensaje de optimismo en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Y asimismo nos lo compartió brillante aquel momento, un momento oscuro para todos, y nosotros de alguna forma sentimos el peso del optimismo que Eri nos transmitió, y saber que la humanidad ha pasado por muchas dificultades a través de su historia y que siempre ha tenido la valentía y la destreza para salir a flote. Y esta es una de esas experiencias que la veremos más adelante, la historia lo verá como una oportunidad para generar cambios. Eric Michelin nos decía en ese momento que, que la humanidad tenía que ver esto precisamente como una oportunidad para ir dejando atrás una serie de acciones y de lecciones aprendidas que no eran positivas para nuestro propio desarrollo humano individual, y que tenemos la obligación de cambiar esto, y este era el gran momento. Eri está con nosotros, bienvenido Eri, buenas noches. Gracias. Creo que tú puedes ampliar un poquito de esa primera experiencia, que fue un círculo muy pequeño cuando estuviste compartiendo las ideas. La verdad que para mí fue muy interesante poder compartir ese aspecto de cómo sacar de esta crisis muchas buenas cosas que debimos aprender. Y la verdad es que nosotros nos hemos acostumbrado a un mundo donde las crisis son focales y nosotros los que vivimos de este lado del occidente hemos pasado muy pocas veces por situaciones complejas como están muchos países en el Medio Oriente. Sin embargo, esta crisis que es mundial nos llevó a todos a frenar y decir qué está pasando y cómo yo puedo sobrellevar esta situación tan difícil. Entonces, cuando uno ve algo como lo que pasa ahora y ahora lo vemos varios meses después, podemos entender una cantidad inmensa de lecciones aprendidas. Y, y por otro lado, el hecho de dar valor a cosas que nosotros no dábamos valor. Y entendemos que aunque ha sido muy negativo en un aspecto, porque ha habido mucho dolor, ha habido muchas pérdidas de todo tipo, nos ha enseñado el valor de cosas que eran tan cotidianas y comunes que nosotros dábamos por sentado y que ahora vemos como muy importantes. Sí, pues. Yo pienso que el mundo no va a ser igual, ni nosotros tampoco, a partir de esta crisis que no se acaba. Sí, claro. Otra oportunidad que tuvimos fue después, seguimos con el entusiasmo y quisimos conversar con el Alcázar de Colón. Y entonces en ese momento la doctora arquitecta Julia Vicioso, quien es miembro de nuestra fundación, se ofreció a darnos una charla de los últimos avances en las investigaciones que había hecho sobre la historia del Alcázar, y compartió primicias. Una de las primicias fue precisamente decirnos a los dominicanos que, además de sentirnos orgullosos de tener un patrimonio tan importante, un patrimonio histórico tan importante, saber que el Alcázar quizás fue uno de los primeros edificios renacentistas que se hizo
dentro de la propiedad, dentro de los territorios españoles, y el primero de América. Y bueno, ella tiene una serie de datos porque forman parte de un libro que está próximo a salir y que algunos de esos datos ya pudo compartir con nosotros. Julia está con nosotros desde Roma en este momento. Bienvenida, Julia, a darnos un pequeño recuento de tu sorpresa, de tu agradable participación con nosotros, por favor. Sí, bueno, poder compartir, porque llevo mucho tiempo, como todos saben, llevo mucho tiempo trabajando con la cuestión, esta monografía que estoy preparando, que escogí porque era un tema poco conocido, del cual había muy poco documentado. Era un tema difícil. Entonces eso me atrajo. Entonces quise compartir algunas primicias, sí, pero les confieso que no está casi por salir. O sea que eso... Quisiéramos que ya salga. Bueno, la cosa es que yo me pasé 2 años en Sevilla en medio de los documentos y aproveché el confinamiento para ordenar bien algunas cosas que tengo que todavía, pero hay una cantidad de información increíble, porque lo interesante es de toda la vida que tuvo el Alcázar. El Alcázar fue un palacio, como el Palacio Nacional ahora. Ese era el Claro. del poder. Y ahí vivió muchísima gente, o sea, no solamente la familia, ahí había muchísimas personas que servían, los que enseñaban, todos los criados. Ellos tenían una gran cantidad de criados, entonces tenemos todos sus nombres y sus apellidos, todo esa es interesante, toda la génesis y que conocemos poco, pero es muy, no es, porque lo quiero documentar todo, no quiero, esa ha sido la dificultad de poder documentar cada cosa que uno dice y claro, el levantamiento, que es un documento, eso fue otra parte importante. El tuyo fue el primer diálogo en la plataforma de Facebook. Ahí iniciamos para compartir abiertamente, porque el de Eric, como ya mencioné, fue en privado con los miembros de la fundación y ahí dijimos, vamos a buscar una plataforma. Y la más sencilla para nosotros en ese momento fue Facebook. Y ahí hemos estado a lo largo del proceso de los diálogos. Y fue a las 11 de la mañana, Julia, precisamente para permitirte a ti participar, porque la diferencia horaria afectaba. Fue el único que se hizo en hora de la mañana. Así que muchas gracias, Julia. Después tuvimos una participación internacional, la comparación de dos centros urbanos latinoamericanos que tenían vecindarios con patrimonio importante, en el caso de Gasco, en Santo Domingo, y Santa Prisca, en Quito. Y ahí participó un servidor junto con la arquitecta urbanista ecuatoriana María Susana Grijalva, y fue quizás en ese momento fue el que más personas se conectaron dentro de todos los diálogos a nivel internacional y a nivel nacional. Fue realmente nos sirvió de mucho aprendizaje saber que no estamos solos en esta lucha del patrimonio urbano y principalmente el patrimonio que no es el colonial, sino que ya forma parte del siglo XIX y siglo XX. Y fue interesante, nos sirvió de moderador en ese momento Jordi Masalles, miembro de nuestra fundación, y ahí fue bastante fructífero. No sé si Jordi está con nosotros ya conectado. Sí, Jordi está ahí. Jordi puede hablarnos Estoy conectado. de esa experiencia, puede hacer un breve resumen de cómo lo vio en ese momento. Bueno, muy interesante, sobre todo ver como las similitudes de lo que son nuestros países, ¿no? Nuestras ciudades latinoamericanas. Precisamente mi tesis fue un estudio urbano sobre las ciudades más importantes de la República Dominicana y para eso hice un análisis sobre las ciudades en América, cómo se fueron desarrollando y definitivamente toda la ciudad, casi la mayoría de las ciudades
en Latinoamérica tienen, tienen el mismo, vamos a decir, la misma tipología a partir de la cual surgen. Y fue muy interesante porque realmente nunca pensé que por aquellos lares hubieran cosas que fueran tan como nosotros, ¿no? O sea que fue bien, bien interesante, claro que sí. Gracias. A partir de ahí, nosotros nos decidimos a analizar la ciudad en diferentes facetas, diferentes componentes. Y el tema de la ciudad de Santo Domingo era el protagonista. Y los diálogos, los 26 diálogos siguientes, tomaron esa tónica. Comenzamos a elegir temas fundamentales de la ciudad, no solamente lo tangible, sino lo intangible para poder entender el territorio. Y esa primera experiencia la hicimos con la música que forma parte tan fuerte en la cultura dominicana y en la cultura de Santo Domingo en particular. Y tuvimos la participación precisamente de Jordi Masalles en su condición de músico y arquitecto, y también con Gustavo Ubrí, otro miembro de nuestra fundación que también es músico y arquitecto, y que ambos en algún momento formaron parte de la recordada familia André. Aquello fue muy dinámico. Yo serví de moderador y recuerdo que tuvimos el primer percance online, que fue que Gustavo no pudo compartir con todos un video y una presentación que tenía armada de varios días. Y él se sintió un poquito frustrado en ese sentido y nos quedamos todos esperando. Pero la verdad que fue estupendo. Manejamos espacio público y música, manejamos los referentes culturales de la música dominicana, incluso hasta los de la actualidad, el dembow, el reggaetón y todas esas cosas, que no solamente lo clásico que conocemos, el merengue y las otras manifestaciones musicales, sino todo un ámbito de la cultura. Gustavo, no sé si está, no ha entrado. Gustavo Ubrí, no. Pero mientras tanto yo puedo decir que Gustavo, aparte de que es una enciclopedia en cuanto a la música, porque tiene un conocimiento muy profundo sobre todo de la música en la época contemporánea y popular, vamos a decir, del finales del siglo XX, del siglo XX, principio de ahora. En mi caso particular, para mí fue el gran descubrimiento del hip hop. El hip hop fue como mi revelación, porque yo realmente no lo conocía a fondo y hasta pues lo rechazaba en parte, pero precisamente para ese diálogo transversal me puse a estudiarlo y realmente descubrí el contenido que tiene la cultura hip hop, que es de donde viene pues no solamente la música de hip hop, sino también lo que es el dembow, el reggaetón y todo eso. Y realmente en mi condición de músico y como dije anteriormente, un poco rechazaba ese género, pues he aprendido a apreciarlo y estoy escuchando incluso cosas interesantes. Hay una serie muy buena sobre el hip hop en Netflix, que es espectacular, que habla de los inicios de toda esa cultura. Y fue sumamente interesante, porque ya lo que es música folclórica y música de todo lo que es nuestra música originaria, esa ya la conocía, pero para mí el descubrimiento de esta música tan contemporánea, la música urbana y todo eso fue realmente un descubrimiento. Sí, eso fue muy interesante, muy interesante. Después le dimos la participación a nuestro miembro Luis Polanco. José Polanco. José Enrique. Ajá. Tú tienes a Alex que está pidiendo entrar, que tú le des entrada. Excusa. Sí, tengo que dejar de compartir la pantalla para poder verlo. Si no... Mira a ver si hay más personas ahí. Okay. ¡Oh, Luipo! Alex entró, me parece. Ok, perfecto. Bueno, pues seguimos. Déjame compartir de nuevo la pantalla para seguir con la presentación. Recuerdo entonces que el Luipo, como le decimos nosotros, de cariño, confianza, Luis José Polanco es ingeniero de sistemas y también arquitecto. Nos habló un poco del futuro inmediato, el futuro posible, el futuro que se está gestando en el mundo y hacia dónde va la humanidad. Y el momento de lo que se espera que será la singularidad, un concepto todavía poco conocido por la mayoría de las personas, pero que gracias a la participación del WIPO
pudimos entender de qué se trata este fenómeno, los cambios extraordinarios que van a suceder en el mundo una vez se logre el punto de la singularidad y toda la automatización de muchos procesos. Luipo, la palabra es tuya. Adelante. Bueno, no sabemos cómo agradecer a la Fundación Palm en la persona de José Enrique por este aporte que haces. Yo te quiero agradecer porque a partir de ahí las conversaciones que se generaron, que no son muy comunes en nosotros los dominicanos, las conversaciones que se generaron fueron muchísimas, fueron muy comunes encontrarnos para hablar de ese tema, repito, no tan común, pero eso me obligó a estar siempre al día. De hecho, es uno de los temas que todos los días cambia, que todos los días se actualiza. Lo que hablamos en un momento, hoy tiene muchísimos más temas que pudieran haber sido incluidos en este tema de la singularidad. De hecho, acabamos de ver cómo China rompió nuevamente el récord en capacidad de procesamiento de una supercomputadora cuántica que acaban de anunciar y que está, bueno, son 100 millones de veces más rápida que la supercomputadora más avanzada del mundo. Imagínense eso. Son escalas, como decíamos en aquella ocasión, escalas que constantemente se están rompiendo en nuestros cerebros, en nuestras concepciones. Las escalas se están rompiendo a una velocidad increíble. Y también, bueno, también a raíz, a propósito de China, que también acaban de anunciar ese reactor que imita la capacidad del Sol. Es una especie de reactor que a través de el calor, de la misma manera que opera el Sol, está siendo hoy probado para sacar energía en forma de calor, como mismo la sacamos del Sol. Es una especie de energía nuclear, es una fisión, pero se va a utilizar de manera diferente a la energía nuclear, una forma más limpia, más natural, entre comillas, pero de la misma manera que usamos el Sol. Y eso lo acaban de anunciar hace unos pocos días. De manera que nosotros pudiera pasar 5 días y volver a hacer nuevo material para volver a relanzar esa presentación. Y la verdad que tenemos que agradecer a la Fundación y a ti, José Enrique, que te has preocupado por hacer todos estos puntos de vista de los cuales nos hemos nutrido todos, porque son temas súper interesantes todos. Y la verdad que ojalá no se quedara ahí. Ojalá que pudiéramos seguir disfrutando de alguna manera de todos estos temas. Ya van a quedar grabados en la plataforma de YouTube, en la página de la Fundación, como sabemos, y el año que viene, bueno, produciremos otro programa de diálogos transversales, si Dios lo permite. Con la charla de Luis José Polanco, nosotros comenzamos ya a ir definiendo el formato de lo que eran los currículum de los participantes, a lograr decirlo todo en 125 páginas, eso es palabras. Eso aparentemente es sencillo, pero cuando tú recibes una serie de informaciones de personas que tienen una vida bastante fructífera en términos productivos, llegar a la síntesis de 125 palabras era realmente un verdadero parto, definitivamente. Y le dimos el paso a cómo nos ven a nosotros, cómo ven a la República Dominicana y su arquitectura, los dominicanos que se han ido, que han establecido su residencia en otras culturas, principalmente los arquitectos, que pueden hacer comparaciones y cuando ven las escalas, como decía Luis Polanco, de esas ciudades y recuerdan a la ciudad de Santo Domingo o a la República Dominicana en su arquitectura, hay una posición que se forma, una visión distinta. Y ahí tuvimos la participación de nuestro miembro César Al Martínez, quien es arquitecto e investigador radicado en los Estados Unidos de hace unos años, y también del activista cultural y de muchas otras cosas, también artista plástico radicado en la ciudad de Nueva York, Francis Mateo. Nos acompaña César Martínez. César, recuérdanos un poco aquella oportunidad maravillosa de ese enfoque que tuviste. César.
César, el micrófono. No nos escucha. Ok, Vale, ok. Risori, tú la tienes ahí en Q. la veo. Dale entrar. Bueno, honor a la verdad. Cuando José Rico me habla de cómo yo veía la arquitectura desde aquí, yo nunca pensé que tenía que verlo como hacer la relación de arquitectura de aquí y de allá. Primero porque de alguna manera lo he estado haciendo, mirando la arquitectura, en este caso de Estados Unidos, donde he tenido la oportunidad de hacer recorrido desde Boston, New York, en todo lo que sería esa zona, como conoce Luis, hasta Los Cayos. He dedicado mucho tiempo a documentar arquitectura, a compararla, pero particularmente en esa conversación sobre la arquitectura dominicana, vista desde aquí, nunca toqué el tema de la relación de arquitectura nuestra con la de Estados Unidos. En esencia, comencé a hacer más un repaso de cómo había pasado mi vida con respecto a la arquitectura desde antes de ser estudiante, que yo había decidido siendo muchacho que iba a ser arquitecto, hasta pasando por, o sea, estudiante, profesor, después que nos fuimos a Gainesville y todo eso, donde ahí explotó toda la parte de investigación. No sé si ustedes saben, yo abandoné la arquitectura en la parte de, ¿cómo se llama? La parte laboral, no sé si es laboral, o sea, lo de lo que estamos acostumbrados a lo que nos forma, para dedicarme exclusivamente a la investigación, que fue lo que me llevó a Estados Unidos. Así que quiero aclarar eso porque a veces el título la gente esperaba, después me comentó, y dentro de lo que yo hablaba, miré la arquitectura, o sea, estando aquí comencé a ver lo que pasó con una serie de arquitectos que después que entró el movimiento renovador no se conocieron. Nosotros no tuvimos la oportunidad de valorar a esa persona, de documentar sus trabajos, y hoy tuviéramos mucha desinformación. Por eso, en uno de esos momentos, hablaba sobre lo del MoMA, lo que pasó en mediados del 2015, lo que pasó con Guillermo González, que tenemos todavía muchas lagunas con respecto a la parte de investigación. José Enrique, yo no me veo. ¿Cómo que no te veo? No, yo no sé si yo... Te estamos viendo todos. Pero yo no me veo. Ok. No, porque no sé si estoy... No lo sé. Ok, entonces... mencionaba que habíamos perdido la oportunidad de conocer a esas personas que estaban vivos cuando yo era estudiante y ni siquiera sabía. Una de las cosas que siempre me inquietó es que teniendo yo ese acercamiento con Tony Caro, con Danilo y el otro que yo trabajé con ellos, no en su oficina, sino haciéndole trabajo a su casa, y trabajaba con ellos a proyectos. Y nunca pude hablar de su papá. Pero también me sorprendo que nunca tuve la oportunidad de saber nada de Guillermo. Entonces, todo eso me marcó a pasar a la parte de investigación. Por eso digo que cuando digo que veo la arquitectura desde lejos, tengo que decir que Trujillo no solamente le hizo daño a la madurez política económica del país, sino que alteró la psicología de nuestra idiosincrasia. Bueno, esas cosas las podemos repasar, César, en nuestro video que está en YouTube, que fue realmente extraordinario, nos puso a todos a pensar. Después pasamos a ver la ciudad en streaming, un concepto bastante contemporáneo de entender cómo son los oyentes de la ciudad y cómo se manifiesta estas preferencias en términos de relaciones con los medios. Y ahí nos estuvimos con la arquitecta Mónica Gutiérrez, el arquitecto César Pañá, que es miembro de nuestra fundación PAL, y la productora de radio y locutora, investigadora Nina Rodríguez,
Aquello fue sumamente interesante, donde ya se descubrió que la ciudad tiene diferentes estratos de comunicación a través de diferentes medios que elige. Algunos prefieren la televisión broadcasting normal, otros la radio, y otros ya, los más jóvenes, andan en otras plataformas que mantienen una relación con el espacio público, el espacio común, de una manera diferente. No sé si César ya entró, César Payán. Sí, estoy aquí, José. César, ¿puede hacer brevemente tu experiencia en ese diálogo? Bueno, recuerdo tu convocatoria de mucho entusiasmo. Estábamos en pleno inicio de la pandemia, si se quiere así, en un confinamiento total. Estos diálogos vinieron como a crear unas conexiones con el territorio y con los grupos culturales que para mí fue una experiencia compartir con estas compañeras lo que era mi experiencia en la radio, lo que Mónica podía plantear, aquella territorialidad que vimos de la televisión en los años 70 y 80, donde la lucha libre, el Gordo de la Semana, el Show del Mediodía, el Chavo del Ocho, eran como una especie de material reproducido de casa en casa. Yo recuerdo que iba al colmado y yo podía seguir la secuencia de lo que estaba sucediendo en la televisión caminando en la calle. Y cómo la televisión unió en un momento dado la sociedad, y sin duda como hoy hay una independencia a nivel de lo que se quiere consumir o no. Es difícil hablar de voy a prohibir tal música, porque si no la gente lo busca en YouTube y la escucha en YouTube y ya no tiene nada que ver con un departamento estatal que prohíba nada. O si tiene la capacidad de pagar, pues lo oye en Spotify o en algún otro tipo de plataforma privada. O sea que realmente es otro momento analizarlo, darnos cuenta que podemos escuchar música, particularmente yo, que tengo la rutina de levantarme cada domingo, hacer el desayuno y poner una emisora, un programa que se estaba escuchando en Madrid. O sea que de repente ya es tan cotidiano andar en la ciudad de Santiago escuchando a París en el carro. O sea que... Y además que venías, tú fuiste el primer participante desde Santiago, Los Caballeros. Bueno, claro. Entonces ahí hay una experiencia mixta entre la capital y lo que es otra ciudad del país. Claro, porque estábamos hablando del territorio, pero también hablamos del territorio nacional, no solamente de las ciudades. Exactamente. Quizás esa fue una dimensión mayor que le dimos porque estuvimos estudiando mucho la ciudad de Santo Domingo. Yo quiero aprovechar también que está esta participación que tuvimos con Mónica Gutiérrez, porque después Mónica le dio mucha cobertura a los diálogos transversales en el programa de televisión que ella produce en el canal RN 27, y ahí hablamos ampliamente, se habló ampliamente del programa, ella lo vivía promocionando, lo vivía recomendando, así que le quiero también a Mónica agradecerle ese apoyo a la Fundación Elimar del Parque. Luego comenzamos a hablar de un tema interesante para todos, muy popular, que es el cine, y cómo el cine ha tenido el aliado de la arquitectura en sus producciones. No solamente películas que son de personajes de arquitectos o con situaciones de arquitectura, sino todo lo que es el montaje de las películas, tanto a nivel de espacio abierto como a nivel de los estudios de simulación y todas esas cosas. Y la arquitectura ahora que la tecnología transforma. Y ahí tenemos la participación de Angélica Novoa, que es crítica de cine, además de abogada, que vive en México. Isidro Eduardo García, que es un joven abogado que es también muy crítico de cine, muy astuto y muy preparado, que está toda la semana, tiene una participación en el programa de el matutino alternativo de Carmen Inver y se ha ganado el aprecio de muchos oyentes. Y de nuestro miembro fundador de nuestra fundación, Gamal Michelén, Estefan, que en ese momento todavía no había sido nombrado viceministro de Patrimonio Cultural y estaba dándonos apoyo. Me imagino que Gamal no se ha conectado todavía, así que eso fue una participación bastante interesante. Ahí aprendimos que en los diálogos transversales no podíamos compartir videos de plataformas públicas porque nos bloqueó, y fue un problema ahí en ese momento en el aire
que mucha gente rebotó, el Facebook lo rebotó y prácticamente no sabemos lo que estaba pasando hasta que entendimos que estábamos violando, sin saberlo, derechos de autoría. Entonces, de ahí en adelante, los videos de la plataforma YouTube y plataformas públicas no volvieron a sucederse porque tendríamos problemas. Y ahí fue realmente el primero de los caos que tuvimos en vivo, realmente. Vino uno que fue muy exitoso y es cómo se habla en Santo Domingo, qué es lo que es ciudad. Y ahí tuvimos a 3 personas brillantes, a María José Rincón, filóloga, Bartolo García Molina, que es lingüista, y Manuel Betances, que es un gestor cultural y que maneja muchas facetas y que también estudió arquitectura. Y ahí descubrimos muchas maneras de comunicarse que tiene los ciudadanos de Santo Domingo y del país. Y lo que se llama el orgullo por el idioma que hablamos, que a veces los dominicanos siempre nos enseñaron ellos, que siempre tenemos como una sensación de que hablamos mal el español y nos sentimos mal cuando estamos frente a extranjeros a hablar de la forma que nosotros nos comunicamos. Y ellos nos transmitieron que el dominicano, como cualquier otro ciudadano del mundo que habla el español, el castellano, tiene sus propios giros y su propia forma de expresión, además de el uso de vocabulario que son muy particulares de nuestro territorio. Y también Manuel nos ayudó mucho a entender cómo se comunican los diferentes estratos de la sociedad, lo que se llama la sociolingüística. Aquellas personas que son de un estrato social X tienen una jerga, unos códigos de comunicación distintos a otros. Y cuando estás en un espacio o en otro, también cambia tu forma de comunicación. Fue muy interesante esa conferencia, esa participación de los 3, y también fue un éxito de público en ese momento. Así que le agradecemos a ellos 3 su participación. Quisimos saber cómo es el patrimonio gastronómico de Santo Domingo desde la época de la colonia hasta el presente, y qué nos define como dominicanos en términos de lo que nos gusta, ¿no? Tanto la comida casera como la comida que nos ofrecen en los espacios comunes, ¿no? Y cómo eso ha ido cambiando, y después cómo esa misma cultura gastronómica popular nuestra ha sido absorbida ya por los académicos de la gastronomía y han hecho fusiones y transformaciones para hacer de la comida dominicana una oferta realmente valiosa en términos internacionales, como una especie de marca país. Y ahí tuvimos al conocido agente también cultural que maneja muchos temas, muy conocido, Kim Sánchez, y al chef dominicano Carlos Esteves. Y ahí nos satisfizo mucho precisamente ver cómo Carlos Esteves nos dio una panorámica de lo que está sucediendo en ese mundo de la alta cocina dominicana y cómo a nivel estético y a nivel de los sabores y combinaciones se está posicionando la gastronomía local. Después de ese diálogo, entonces, ahí están Kim Sánchez y Carlos Esteves. Tuvimos la ciudad bajo palabra, cómo la literatura ha recogido a la ciudad de Santo Domingo o a las ciudades dominicanas, así como ha pasado en otras ciudades que siempre se van repitiendo en el cine, se van repitiendo en las novelas, en los cuentos. El caso de La Habana, por ejemplo, el caso de Ciudad México, el caso de Madrid, por decir algunos. Santo Domingo, ¿dónde ha estado? A través de la historia, en la literatura. Y tuvimos un banquete con Emilia Pereira, escritora dominicana muy reconocida, periodista. Joche Herrera, doctor en medicina, pero también un crítico y escritor. Y Marcos Blonda, arquitecto y escritor, poeta. Y ahí entonces aprendimos muchísimo de todo ese background, ese patrimonio escrito sobre la ciudad de Santo Domingo a través de la poesía, la novela, el cuento, etcétera, a través del siglo XIX, XX y XXI. Tienen unos currículum extraordinarios y pudieron compartir con nosotros un buen momento. Si ustedes, alguno de los miembros, quiere intervenir abiertamente, no es un monólogo, pueden también interrumpirme y hacer algún comentario de lo que se presentó ese día, si lo recuerdan, etcétera. Pueden tener la libertad. Pasamos al diálogo número 12, ¿cuál es tu hábitat Caribe? Con Víctor Durán, Julio Peña, Risori Silvestre, arquitectos, y Risori es nuestra miembro de la Fundación Eric Huerta, y fue uno de los diálogos de mayor participación público. Ahí fue un banquete de cómo la arquitectura tradicional, la popular dominicana, ha ido
modificándose en el tiempo y cómo ha marcado un sello de identidad en todos nosotros y a través del Caribe. Una arquitectura hecha en madera, básicamente, la arquitectura tradicional de la ciudad, y ellos lo pudieron desmenuzar y llevarnos al conocimiento de todos los que participaron en esa memorable diálogo transversal. No sé si Risoris entró, pudo entrar, o alguno quiere comentar esa participación, César o cualquiera que quiera abundar. Voy a hacer un comentario sobre la presentación de Risoris, Víctor y Julio Peña. Hoy yo me puse a ver la cantidad de views y muchos de ellos tienen promedio de 5 o 1, pero la de Risoris, Víctor y Julio tiene 301 views, que supera, en el caso de YouTube, supera por muchísimo. No sé qué pasó ahí. Y lo sorprendente es que la ciudad en stream no tiene ni un view. En un view posterior, tú dices después que está colgado a YouTube. Después que está colgado. Okay. O sea, en el momento que se presentó tuvo mucha divulgación. Sí, yo sé. Digo, vale la pena mencionar, César, que se ha puesto en YouTube después, o sea, incluso empezamos recientemente a colocarlo en YouTube. Entonces, y a mí particularmente nunca me ha preocupado el tema de que si tiene muchos views o no. Creo que lo más importante de esto que al principio cuando empezábamos a hacerlo, yo era uno de los que decía toda la semana, por Dios, o sea, fui uno de esos críticos, decía que cómo vamos a hacerlo cada 2 semanas por lo menos, y creo que ahora aquí veo que Raquelita Vicini está diciendo, por favor, vuelvan en enero. Es verdad, no solamente ella, me lo han comentado, de que hay un público que dice, bueno, tienen que seguir. Me acuerdo que también José de Castillo, me hablé con él hace unos días y me dijo, estoy pendiente a ver qué traen ustedes esta semana en la Fundación Palm. O sea que hay, lo que se ha logrado realmente ha sido algo, a pesar de lo que estamos viviendo, yo creo que desde la Fundación Palm se ha hecho un esfuerzo enorme, sobre todo José Enrique, de coordinar todo esto para todas las semanas, esta logística, y de que salga tan bien, porque al final los contratiempos han sido muy poquitos, de gente que ha faltado, creo que ninguno han faltado, o sea que realmente hemos cumplido la cartelera. Pero volviendo al tema de los views, lo importante es que este conocimiento que hemos amasado durante todas estas semanas y todos estos diálogos, todo esto está en las redes, ya sea a través de en Facebook o en YouTube, y va a ser una forma de comunicar de seguir llegando a distintos públicos desde nuestro ámbito. O sea que no me preocupo para nada que ahora mismo no tenga esos views ahora mismo, pero yo estoy seguro que esto va a ayudar mucho a gente que está investigando, como tú mismo así estás haciendo una tremenda labor, César, porque lo que se ha comentado aquí tiene muchísimo valor, y de aquí brincar a otros temas de cara a siempre aportando a la cultura dominicana. La Fundación Palm creo que se ha lucido con esta cartelera, y nada más hay que ver todos los pósters que está José Enrique ahora pasando, y creo que se ha hecho muchísimo, y enhorabuena entonces José Enrique a todos. Gracias, Alex, gracias por tu comentario. Después quisimos saber cómo visten los dominicanos. Hemos visto fotos antiguas de las dominicanas con aquellos trajes en pleno trópico, vestidas de 1000 maneras, y eso cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido adaptando la moda precisamente al territorio y al cambio y la conciencia de que vivimos en un país de mucho calor tropical, y también la creatividad del dominicano para fines de su vestimenta, su propia vestimenta. Y ahí también pasó lo mismo que con la gastronomía. Hay una artesanía que existió durante mucho tiempo, de la modista, el modisto del barrio, que hacía los patrones, repetía los patrones para vestirnos a todos. Y después las tiendas de lujo, cómo comenzaron a cambiar aquello en la calle El Conde y los centros comerciales. Y al final, hoy en día, tenemos una cantidad de diseñadores de moda
muy reconocidos internacionalmente, bueno, más allá de Oscar de la Renta y todo lo que han seguido, y muchos modelos dominicanas muy cotizadas y eventos extraordinarios que son hechos en la ciudad de Santo Domingo, en el país, de manera periódica, y que han colocado a nuestro país, a nuestra ciudad, en el mundo de la moda internacional. Y ahí tuvimos la participación de Sócrates Makini, que es arquitecto, pero que está muy ligado al mundo de la moda por su participación en Dominicana Moda, y a José Forteza, que es uno de los editores de la revista GQ, Vogue en Latinoamérica. Y en esos días estaba precisamente caliente en los medios de comunicación aquella polémica de la fotografía famosa de la playa que salió en la revista Vogue, y coincidió con la participación de José Forteza, que le hicimos la pregunta en el aire sobre su opinión por las razones por las cuales se había hecho eso y qué pretendía hacer Vogue para resarcir a los dominicanos en esa sensación de ofensa que se había recibido, y ella lo manejó muy bien. Aquello fue bastante interesante, un diálogo muy abierto entre Sócrates y José, y lo recordamos con muchísimo cariño esa participación. Ahí están Sócrates Makini y José Forteza. Después nos pusimos serios y quisimos hablar de las leyes, de lo que es el papel de las reglas en el territorio, y sabemos por nuestra propia historia y la idiosincrasia que aquí ha sucedido de todo en términos de violación de las leyes, la falta de aplicación de sanciones y la impunidad perenne que nosotros sufrimos a diario, y que al final la ciudad lo recibe todo. Al final nos quejamos de que la ciudad o no funciona, o no se respeta tal cosa, o debería hacerse tal o cual otra, o se aprobó una cosa y los constructores hicieron lo que les dio en la gana en ese momento. Y le preguntamos entonces a los abogados qué pasaba, por qué ha sucedido eso a través de la historia y cuál es el futuro. Y ahí tuvimos a la participación de Luis Miguel Pereira, muy reconocido abogado de la República Dominicana en ejercicio, José Alejandro Ayuso, que es miembro del Tribunal Constitucional, y nuestro miembro de la Fundación Eric Walter Pan, abogado Richard Benoit, que ahí, bueno, nos dieron cátedra de todo lo que está sucediendo y todo lo que tenemos que seguir tratando de mejorar en esa realidad del espacio que nos une, que es la ciudad de Santo Domingo y las diferentes ciudades del país. Richard está con nosotros. Richard, te doy la palabra para que comentes un poco de tu experiencia en ese diálogo. Hola, buenas noches a todos. Ese diálogo fue bastante interesante, sobre todo porque nos dio la oportunidad de hablar de diferentes puntos de vista que tenemos los abogados, porque tú juntas a 3 abogados y los 3 piensan diferente sobre una misma ley o sobre un mismo articulado. Y por lo general nunca nos ponemos de acuerdo. Pero el diálogo fue interesante porque se tocaron temas que atañen a la ciudad, desde lo que fue el acta fundacional de la ciudad que no aparece, una serie de parámetros que hemos tenido que tener en la ciudad o que hemos copiado de otros lugares para nosotros poder lograr lo que llamamos ciudad. Y ahí vimos también cómo de forma olímpica nuestras propias autoridades violan las leyes y las siguen violando, porque ahora el ayuntamiento acaba de hacer una de las suyas, aprobando una resolución cambiando la densidad de la circunscripción 1. Parece que quieren pagar un favor político levantando torres en zonas de vivienda unifamiliar. Bueno. ¿No me oyes? Sí, te estamos oyendo. Estamos oyendo a Sebastián también, la mascota tuya, también se oye. No, espérate, no es Sebastián. Dame un segundo. Perfecto. Gracias, Richard. Radio, sí. Gracias, Richard. Después pasamos al tema de la ciudad verde, la ciudad llena de vegetación, y cómo es ese patrimonio natural que tiene la ciudad de Santo Domingo, que se ha ido perdiendo, transformándose a través del tiempo. Y ahí, bueno, nos dieron cátedra 3 invitados de lujo, que fueron Johanan Núñez, que es biólogo y activista ecológico, Maciel Mejía, arquitecta y paisajista, y José Luis Aybar, arquitecto paisajista radicado en los Estados Unidos, miembro de la Fundación Eric Walter Pan. Y aquello fue interesantísimo porque aprendimos muchas cosas
que no deberíamos estar haciendo en la ciudad de Santo Domingo y otras que no nos damos cuenta que son oportunidades para aprovechar y transformar e incorporar a nuestros diseños, tanto como arquitectos, como promotores o como simples ciudadanos. Fue una bellísima participación de estos tres profesionales reconocidos del país. Hablamos después la ciudad como arte y aquí tuvimos una participación internacional con Albán Martínez Guayar. Es un arquitecto, doctor en arquitectura, pero además es un estudioso del arte contemporáneo y pudimos ahí compartir espacio con nuestra querida crítica y artista Mirna Guerrero y se habló del territorio del arte, el arte urbano en las diferentes ciudades de Barcelona, Asunción, que es la ciudad donde vive Albán Martínez, y Santo Domingo. Y fue también un panorama muy interesante. Nos sorprendió muchísimo la calidad del arte contemporáneo que se está haciendo a nivel público en la ciudad de Asunción. Hay unos artistas ahí de una capacidad creativa bastante encomiable. Y ver cómo el espacio, hay ciudades que se prestan para manifestaciones públicas de arte. Y en la República Dominicana cuentan con ciudades donde el arte ha estado presente, pero sabemos que necesitamos mayor presencia de obras de arte en la ciudad. Pasamos después a la fotografía, la ciudad, cómo lo han visto los fotógrafos a través de la historia, cómo de aquellas primeras imágenes de la ciudad ya tenemos la manera de replicar nuestros momentos en nuestros espacios comunes con todos los medios que tenemos, con los teléfonos celulares, etcétera. Y cómo eso se ha ido articulando para crear un verdadero patrimonio de imágenes de nuestra ciudad. Nos recordamos mucho a nuestro amigo Bienvenido Pantaleón con la promoción que tiene a través de imágenes de nuestra historia. Y esto ha servido para refrescar mucho cómo era nuestra ciudad, cómo ha sido, cómo es y cómo seguirá transformando y que la fotografía lo va a captar para siempre como un documento imborrable. Y ahí tuvimos la doctora Andrea Parga desde Barcelona y el dominicano Carlos Acero Ruiz. Ambos son fotógrafos, estudiosos de la fotografía y fue bastante interesante comparar la arquitectura de calidad hecha en edificios en el Caribe, colección de fotografías de edificios importantes en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, de manera particular, y en Santo Domingo con Carlos Acero, que nos dio un panorama en ese sentido. Y entonces aquí vinimos a un tema ya de fondo de lo que es lo tangible en la ciudad, técnico, donde pudimos analizar las diferentes estrategias que podemos tener para mejorar nuestras ciudades. Y ahí vimos los trabajos que se están haciendo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y en el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros a través de sus planes de desarrollo territorial. Jesús de Alessandro, arquitecto del Plan Estratégico de la Ciudad de Santo Domingo, y Cintia de la Cruz y Reinaldo Peguero del Plan Estratégico de la Ciudad de Santiago. Jordi fue el moderador de ese maravilloso encuentro. Puede tomar la palabra y explicarnos un poquito, recordar un poquito aquel momento. Jordi. Voy, que el micrófono hay que encenderlo. Fue muy interesante ese careo, porque casi fue un careo, ¿verdad? De comparar cómo los planes estratégicos de dos ciudades, de nuestras dos ciudades más importantes, pero a la vez también muy distintas una de otra, sobre todo en función de escala, porque la ciudad de Santo Domingo es más de 3 veces Santiago. Aún así, yo me quedé con una envidia de la buena, en el sentido de ver cómo Santiago realmente... ¿quién es el del perro? Creo que es Sebastián. Amarren a Sebastián. Realmente cómo Santiago ha logrado que la ciudad, el involucramiento y el empoderamiento de todas las fuerzas vivas con la ciudad de Santiago, en el compromiso, y entonces como en todas esas actividades del Plan Estratégico de Santiago, el ayuntamiento o la alcaldía y el alcalde es como un asiento más en la gran mesa, en la cual hay una gran participación de todas las personalidades, realmente haciendo sentir Santiago como su ciudad,
Y a mí eso me dio envidia porque yo siento que nuestra ciudad de Santo Domingo le hace falta eso, le hace falta que la población se empodere, ya sea a través de la sociedad civil, de distintas organizaciones, y lo menciono mucho en los programas de radio en los que participamos, en todos los foros en los cuales pues tengo la oportunidad de mencionarlo. O sea que para mí fue el gran descubrimiento de Santiago y la esperanza de que algún día Santo Domingo pueda también disfrutar igual de su plan estratégico del empoderamiento de su población. Gracias, Jordi. Entonces, bueno, después de esa visión de los problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo y también la ciudad de Santiago y todas nuestras ciudades, entonces resumimos que esta ciudad puede ser de locos, pero no era de locos en como la gente quizás lo tomó, que era el problema de los tapones y todas esas cosas, sino realmente el conjunto de los ciudadanos, cómo se manifiestan a nivel de las enfermedades mentales y de las paranoias colectivas y los temores a que los asalten y la sensación de privacidad que tiene que tener, porque tienen que tenerlo todo controlado. Y ahí tuvimos la brillantísima participación de la licenciada Mari Mora Ramis con el urbanista arquitecto Omar Rancière, y fue bastante jocosa, interesante, y nos dio un aprendizaje, una visión distinta de lo que es la ciudad, y se hicieron comparaciones. No sé si alguno recuerda esa participación y quiera hacer un breve comentario. Gustavo Ubrí, que no ha hablado, a ver si puede recordar ese momento, o cualquier otro de los miembros que están presentes puede hablar. Fue bastante, Mari Mora, que tiene una capacidad de comunicación y de análisis, parecía una urbanista analizando Santo Domingo, pero desde el punto de vista de la conducta. O sea, lo que habíamos hablado al principio, lo que es los componentes de la ciudad, no solo lo físico, sino también el ser humano y lo intangible que tiene la ciudad. Eso fue una participación extraordinaria. Pasamos después a quiénes somos los habitantes de Santo Domingo, de dónde venimos, quién eran nuestros ancestros, la genealogía, cómo es el entramado genealógico de los ciudadanos de Santo Domingo, y si todavía hay capitaleño puro, quién es de la capital, quién no es una mezcla de un sitio que llegó, de cuántas generaciones atrás soy capitaleño en ambos bandos, o si venimos del Cibao, venimos del sur, o de fuera, como es el caso de los inmigrantes, que ya son dominicanos. Y también un análisis de los componentes raciales de los dominicanos con los estudios que se han hecho a nivel internacional a través de instituciones importantes, y que la doctora Aida Mencía Ripley nos dio un resumen de lo que se está haciendo, y que al final todos los dominicanos somos una mezcla de proporciones, en el cual lo africano en términos genéticos es muy alto, también lo europeo en otra proporción, y lo indígena en mucho menor proporción. Pero hay toda una serie de mezclas, una serie de parámetros que se manejaron y que lo aprendimos. Y el ingeniero doctor Antonio Guerra, que es genealogista, nos habló de las familias tradicionales de la ciudad, los apellidos, cosas que la historia ha ido recogiendo y nosotros no sabíamos. Y además lo que él dice, que nosotros somos todos descendientes de africanos, porque al final la mayoría de los dominicanos venimos de las Canarias, cuando vino la segunda oleada de inmigración durante la época colonial. Eso fue maravilloso, esa participación de los dos. Ahí realmente fue una novedad para todos nosotros, y saber en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos los dominicanos desde el punto de vista científico. Y hablamos de Dios en el territorio. Para nosotros, estudiando la historia de la morfología de nuestras ciudades y estas ciudades hispanoamericanas, que comenzó esa trama en Santo Domingo, si el componente de la fe, de la religión, tuvo que ver en esos espacios organizativos. Y queríamos analizar un poco de esos primeros momentos, y por eso invitamos al doctor David Álvarez Martín, que es precisamente vicerrector de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y filósofo, y que conoce bastante bien la historia de la Iglesia Dominicana y de la Iglesia Universal, y con un punto de vista urbano, como el arquitecto Cristóbal Valdés, que hizo un libro que se llama Historia Crítica urbana de la ciudad de Santo Domingo, y quisimos hacer un acercamiento, y fue bastante interesante, porque hubo discusiones, hubo posiciones encontradas en el diálogo entre David y Cristóbal Valdés, y yo metí también un poco la cuchareta
para que eso fuera un poquito más de enfrentamiento y de llegar un poco a la verdad. Fue un punto importante, un punto de referencia que nos va a servir para futuras investigaciones sobre los primeros años de la ciudad de Santo Domingo, revisar lo que se habló esa noche en ese diálogo. En este otro diálogo, entonces le dimos la participación a las mujeres. No fue una charla, una conversación de género solamente, sino entender el espacio público desde el punto de vista de las mujeres, cómo hay una diferencia en el movimiento, en el espacio común del hombre y de la mujer en Santo Domingo, en nuestras ciudades. Y ahí fue realmente enriquecedor escuchar los resultados de la investigación que la arquitecta doctora Leida Brea nos compartió de su investigación sobre eso en su tesis doctoral, la participación de Carmen Ortega, que ha servido durante muchos años como coeditora de la revista Arquitectos y que también tiene una posición de lo que es la vulnerabilidad de la mujer en el territorio público. Y por supuesto la abogada que tiene que ver con derecho ciudadano, derecho de la ciudad, Dilia Leticia Jorge, y que es una reconocida representante de la lucha de género. Y aquí entendimos mucho lo que es la ciudad de Santo Domingo como amenaza para los más débiles. Y ahí no solamente entró la mujer, sino entraron los grupos de la sociedad más vulnerables. Fue bastante novedoso y enriquecedor ese diálogo. Con motivo de la Semana Internacional de la Poesía, que cada año la Fundación Espacios Culturales que dirige don Mateo Morrison organiza y que vienen cientos de poetas del mundo, este año quisimos darle el apoyo y entender la poética de nuestra ciudad, cómo nuestra ciudad es motivo para que sea cantada y también qué ha producido ella físicamente en términos poéticos que los poetas han descubierto sobre ese lugar colectivo, ese territorio. Y ahí tuvimos a don Mateo Morrison, que es Premio Nacional de Literatura, muy conocido por todos, brillante exposición, con la queridísima y conocidísima Soledad Álvarez, que nos habló de un recuento de todo lo que la literatura, la poética, la poesía dominicana recoge de Santo Domingo y sus autores más representativos, y una participación exquisita de Denise Español, arquitecta, poeta, radicada en Punta Cana, que entonces tuvo una posición como buena arquitecta, como buena entendedora de la ciudad, de los puntos importantes que tiene Santo Domingo desde el punto de vista para reconocerle su poesía, sus características poéticas. Ahí están los tres. Y pasamos después a ver el patrimonio que no vemos, el patrimonio que está debajo del territorio, cómo ha ido transformándose el suelo de la ciudad, cómo debajo de esta ciudad tenemos una cantidad de cuevas, cavernas, etcétera, que tienen valores culturales hechos por nuestros ancestros y que forman parte de un circuito natural y cultural que los dominicanos muchas veces desconocemos, pero también aprovechamos la morfología de ese territorio, las amenazas que tiene el territorio urbano, los errores que hemos cometido en su desarrollo y su transformación por la industria de la construcción, etcétera. Y bueno, ¿qué más decir si tuvimos a dos extraordinarios profesionales como fue el ingeniero Osiris de León, geólogo, y Domingo Breu Collado, espeleólogo, y fue muy interesante, educativa y con aportaciones de conocimientos que la mayoría de nosotros desconocíamos y nos hace sentirnos orgullosos de vivir en esta ciudad. Después lo que hicimos fue desde arriba, como hábitat, como ecosistema, y ya no abajo, sino arriba, y invitamos a dos ecologistas y manejadores del ambiente, del estudio ambiental, como son el licenciado Luis Carvajal, conocidísimo activista de la lucha del medio ambiente en la República Dominicana, y a Simón Guerrero, que es, además de su profesión de psicólogo, que tiene que ver precisamente con la conducta de los animales, él es observador de aves y ha desarrollado todos unos estudios y unos grupos que estudian las aves en la ciudad de Santo Domingo, las migraciones y cómo ha ido sirviendo el territorio de la ciudad para acoger una serie de nuevas especies en espacios que son muy arborizados, como es el caso de las universidades, en particular la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su campus principal, donde ha hecho muchísimos estudios. Simón y Luis nos dieron cátedra de lo que nosotros debemos reconocer
de valía de lo que es la naturaleza tradicional de la ciudad de Santo Domingo y no querer transformarla de una manera tan arbitraria cuando queremos hacer un paisajismo que al final atenta contra el ecosistema y contra los valores de la naturaleza en nuestro territorio. Y ahí le dimos participación luego a los más jóvenes. Quisimos compartir este diálogo 26 con arquitectos jóvenes de la Fundación Eric Walter Palm e invitamos a Lisa Ortega, que es arquitecta en ejercicio, interiorista, y a los miembros de la Fundación Atilio León Garrido y Eric Yamil Michelén. Y esto fue conducido por el arquitecto Alex Martínez, nuestro Alex Martínez, que nos va a recordar un poquito. No sé si Eric se habrá conectado, Eric Yamil, pero por favor, tome la palabra uno de ustedes para que nos recuerde. No sé si Eric Yamil está aquí, pero igual si no, lo hago muy breve. Fue una conversación muy estimulante. Primero, tres arquitectos que nos une algún vínculo. Dos de ellos son miembros de la fundación y Lisa, una profesional que la verdad que tiene una carrera muy admirable. Y la verdad que hablamos, nos sinceramos, ¿cómo se dice eso? Sí, sinceramos. Bueno, nos sinceramos muy en un diálogo bastante relajado sobre lo que nos preocupa y cómo vemos el futuro, cómo vemos el presente. Tratamos de desmontar un par de santos, mentira. Fue una conversación muy franca, que lo que no lo han visto deberían de ir a verla, en la que hablamos sobre los distintos retos y cómo entendíamos nosotros que desde una posición, desde una práctica comprometida, como decía el título, veíamos la arquitectura hacia el futuro. Empezamos hablando sobre la importancia de trabajar y de la mano de un tutor. En el caso de los tres han tenido la oportunidad de trabajar con familiares, o sea sus padres o tíos. Y ahí hablamos de muchísimas cosas, terminando en el ámbito del gremio y la importancia y el futuro de cómo seguir aportando desde una práctica ética. Y bueno, prácticamente eso fue. Muy bien, eso fue memorable realmente. Y ahí se dijeron cosas desde el punto de vista de los más jóvenes que a nosotros nos dejaron orgullosos de ellos por la valentía con que lo comentaron. Y realmente nos hicieron comprender muchas situaciones que no se ven a diario y en la práctica se sufren. Después nos fuimos al Caribe. Queremos saber lo que está pasando en la arquitectura del presente, no la patrimonial, sino el ejercicio del diseño, la construcción en toda la región del Caribe y desde el punto de vista también del impacto positivo o negativo que eso está teniendo. Y ahí contamos con la participación de André Minucci, reconocidísimo arquitecto y doctor en arquitectura de Puerto Rico, muy conocido aquí en la República Dominicana, y que nos deleitó no solamente por su conocimiento compartido, sino por aquella evocación del sonido del coquí puertorriqueño, que fue memorable y se comentó muchísimo en la participación de él. La doctora arquitecta Valeria Guzmán Berry de Costa Rica, que ha tenido muchísima incidencia en estudios en el Caribe y en Centroamérica, principalmente en el área de territorios transformados, naturales transformados por multinacionales y transformaciones de lugares que tienen una huella cultural importante y cómo eso va transformando el lugar y lo que nosotros estamos perdiendo y ganando. Y la participación de nuestro Gustavo Luis Moré, arquitecto reconocido de la República Dominicana, con práctica también muy reconocida, que hizo un diálogo entre los tres, hicieron un diálogo memorable, importante para comprender lo que está sucediendo en la arquitectura caribeña del presente. Pasamos después a ver la ciudad como competencia, si la ciudad de Santo Domingo está preparada para competir en diferentes niveles, no solamente en competencia comercial, etcétera, sino como oferta cultural, como oferta realmente de componentes turísticos, también su capacidad de exportación y de importación, los servicios que ofrece y lo que no ofrece. Y ahí entonces tuvimos la presencia de
Claudia Erasme, que es una arquitecta dominicana que tiene una brillante y reconocida carrera como planificadora urbana en la ciudad de Nueva York y que ahora se radicó en Chicago para hacer el mismo trabajo y que nos dio unos tips, unas visiones de lo que podríamos nosotros explotar positivamente en nuestra ciudad de Santo Domingo. La participación de Tayana Mora, que es una coaching de exportación, tiene una compañía que se dedica precisamente a promover las relaciones comerciales de nuestra ciudad con otros mercados que no son los tradicionales, particularmente en el área del Caribe, y donde ella nos colocó en la mesa la visión que tienen los extranjeros de Santo Domingo, los caribeños, cómo nos ven a nosotros y cómo nosotros estamos perdiendo espacio de explotación a favor de toda la República Dominicana. Y la directora de Pro Dominicana, antiguo CIRD, Viviana Ribeiro, que tiene una visión también un poco de su experiencia urbana en el Ayuntamiento de Santo Domingo, donde ocupó posiciones de corte de secretaria del Ayuntamiento, secretaria técnica y secretaria general en un momento dado, pero que esa experiencia ahora la usa, también le sirve para entender a Santo Domingo como un lugar para fomentar la competencia. Y ella nos habló que de la institución oficial del Estado que ella está dirigiendo recientemente, hay planes y visiones para convertir a Santo Domingo realmente en una, llamamos así, en una potencia dentro de toda la región. Ahí tuvieron las tres, ahí no hubo desperdicio de ningún tipo en esa conversación, mucha participación que tuvo de diferentes sectores. Después le dimos, con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, participamos junto a la Sociedad de Arquitectos, que se nos acercó para que hiciéramos este encuentro en honor a la mujer y a la fecha que se estaba conmemorando, hablar un poco de la violencia urbana, relacionado con el anterior diálogo que hablamos de las mujeres, la ciudad para mujeres, ahora desde otro punto de vista, y participaron las antropólogas Fátima Portorreal, Luciris Mateo, que también es arquitecta, y la urbanista arquitecta Nicole Polanco. En esa oportunidad fue un diálogo muy particular porque fue muy activo, de muchas posiciones verticales de las participantes, defendieron su punto de vista como diera lugar. Es un lugar, fue un motivo de reflexión y de avance de muchas de las cosas que nosotros tenemos aprendidas y que tenemos que desaprender para entender que hay mejores oportunidades para todos en el territorio urbano y que tenemos que construir un compromiso en ese sentido. Terminamos entonces con el diálogo número 30, que muy querido por todos nosotros, que se trató de la identidad, las festividades y tradiciones en Santo Domingo, y ahí tuvimos a José Guerrero, a don Timo Pimentel y a Dagoberto Tejeda. Yo creo que fue un cierre maravilloso, donde ahí recordamos cosas que ya hemos perdido en las tradiciones, pero otras que se van fomentando, y me gustó mucho ese diálogo porque en ningún momento se sintió nostálgico, sino precisamente un análisis de lo que es la riqueza cultural de la ciudad de Santo Domingo y cómo eso también se forma a diario con las acciones colectivas. Y Dagoberto dio en la diana para cerrar cuando dijo que la cultura y las tradiciones y las festividades tienen obligatoriamente como escenario a la ciudad. Recordamos esa participación de José Guerrero, que demitificó muchísimas leyendas, Dagoberto Tejeda, como ya dije, que tiene una memoria encomiable, que Dios se la siga bendiciendo, y don Timo Pimentel, muy querido, un hombre muy activo, que activo como ciudadano, activo en la ciudad y fomenta el conocimiento de la ciudad de Santo Domingo a través de sus actividades artísticas. Y finalmente hoy estamos aquí, los miembros de la Fundación, ya hemos concluido con de qué hablamos, de qué se trataron estos 30 diálogos, con este 30+1 de los diálogos transversales 2020 de la Fundación Erin Walter Paz, recordándoles que los diálogos todos están en nuestro canal de YouTube, como el comentario que hizo César. Yo creo que la República Dominicana, una de las cosas que de las mayores debilidades es la falta de información sobre ella, la falta de documento que está en las redes para fines de investigación. El peso que tiene la información sobre la República Dominicana es muy bajo, y nosotros tenemos la obligación de manera individual y colectiva como fundación de cargar de informaciones de la República Dominicana en diferentes ámbitos en las redes para que nuestro país se conozca y sirva para otras investigaciones. Entonces, bueno,
compartir. Con esto José Enrique del Monte. terminamos Tenemos a Risori. Y entonces, ahora sí doy la palabra a los miembros. Yo creo que nosotros debemos agradecer a mucha gente que nos apoyó desde un principio. Quiero agradecer a Lourdes Periche, miembro de la fundación, que se preocupó por diseñar el fondo, los fondos que yo utilicé en algunos momentos para la transmisión, como este que tengo de la cara diluida de Eric Walter Pan detrás de mí con el logo de la fundación. César, que siempre estuvo a lo largo del proceso compartiendo con nosotros lo que debemos hablar y cómo enfocarlo. Jordi Masaya, que estuvo ahí crítico y activo y participó en varios de los diálogos. A Alex Martínez, quiero darle un reconocimiento ahora muy merecido público, porque Alex se convirtió en un aliado incondicional, porque fue el que diseñó el arte de los banners. Todos los banners de la semana, Alex era que lo hacía. Llegó un momento que se le acabaron los colores y tuvimos que decir cuál color es que le vamos a poner ahora. E incluso llegó un momento que Alex ya me corregía los títulos. Me decía, no, ese título no me gusta, piensa en otro. Entonces hicimos como una buena alianza. Y yo le agradezco muchísimo a Alex. Le pido excusa por todo lo que lo molesté a lo largo de los 31 diálogos. Quiero también a reconocer el apoyo externo de una periodista amiga, Natacha Félix Franco, que sin muchos de nosotros saberlo, los miembros de la fundación, estuvo en todos los diálogos y nos sirvió de enlace con los medios de comunicación para que los diálogos estuvieran reseñados en los medios tradicionales, el Listín Diario, el Diario Libre, en otros medios de radio y televisión permanentemente. Ya hacía las notas periodísticas, el resumen de lo que se iba a hablar y después de lo que se habló. Y le agradecemos muchísimo el trabajo desinteresado de Natacha Félix Franco. También reconocer que a lo largo de los 30 diálogos hubo gente que estuvo siempre, casi siempre. Hay nombres que lo veíamos ahí, comentaban y hacían comentarios como Samuel Bisonó, Marcelo Alburquerque, Raxaida Cisneros, Susana Palma desde Guatemala, Omar Rancier, Esteban Prieto, Dani Alora, Carlos Guay Brugal, Jesús Pellerano, Nidia Abreu, Ricardo Sánchez Columna, Carmen Ortega, muchas otras personas que ahora no recuerdo, pero que le agradecemos su apoyo. Y ahora la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer, muchachos, con estos diálogos? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué hemos logrado y qué nos falta por hacer? Adelante. Puedo hablar. Yo le decía a José Enrique que no ahora, desde que iba como por el número, perdón, desde que iba por el número 6, comenzamos a hablar de que la fundación tenía iba a tener una gran fuente de información. Yo estuve chequeando y participaron 70 y tanto, en los 30 diálogos, 70 y tantas personas, 71, 72. Hay más de 45 horas grabadas. Hay texto, por lo que estuve chequeando, para más de 250 páginas. Así que gente que puede que conocer sobre edición y todo eso. Yo entiendo que los diálogos, aunque tuvieron lo que para mí serían 3 grupos, hay un grupo principal que pensé que se iba a mantener, que son sobre la estratificación, los layers, que siempre mencionaba sobre los leyes de la ciudad. Eso permite poder tener un documento particular con respecto a eso. Hay otros que fueron charlas particulares que no es tan fácil empatarlas con otras, pero en el caso de la estratificación sí hay más de 16 diálogos que pueden ser representados como un documento básicamente arquitectónico. O sea, yo entiendo que debería de no simplemente dejarse en el caso de YouTube. Les puedo decir que hasta el día de hoy nada más tiene 726 views, muchos de ellos en YouTube, aunque en Facebook. En Facebook hay mucho. Hay algunos que pasaron de mil y pico. En Facebook sí, pero en el caso de YouTube, que se queda como un documento con más tiempo, hay una situación sobre la
codificación de todos los archivos, en caso que Luis está por ahí, para poder ser buscados rápidamente. Eso, alguien podría trabajar con eso. En conclusión, yo creo que podría ser todo un paquete, dando para ser manejado en YouTube y como texto, o sea, como documento. ¿Quién es más? Bueno, recuerda que estamos en vivo todo. Esto no es, no, yo quisiera insistir en el aporte que hace la Fundación Palm, porque lamentablemente las cosas que sobresalen en la sociedad siempre son las negativas y las cosas positivas se quedan prácticamente en el olvido o con un volumen bajo y no se oyen. La Fundación Palm tiene que proyectarse, y yo creo que las autoridades, sobre todo las autoridades que tienen que ver con cultura, con el conocimiento, tienen que hacerse eco de las cosas que hace la Fundación Palm. Ya lo vimos una vez, hace unos años, cuando la Fundación Palm inició una serie de trabajos que se llamaron 12 vidas y un camino, en donde se hizo una apología a 12 arquitectos famosos, no por el hecho de que sean famosos, pero maestros arquitectos, que de otra manera se quedarían en el olvido, o no solamente en el olvido, pero no hubiesen sonado y no hubieran tenido la oportunidad de hablar de sus propios trabajos, ni nadie que reconociera la vida de esos arquitectos. Incluso participé en experiencias en donde esos arquitectos tuvieron en esas 12 vidas la última oportunidad de manifestarse, porque eran maestros que esas fueron las últimas palabras que pudieron expresar a un público y hablar de su propia vida, y se sintieron bien. Y la fundación hizo algo loable en los cuales esos arquitectos se sintieron bien y se sintieron reconocidos. Hoy volvemos a ver 30 diálogos. Estamos hablando de casi 2/3 de año. 2/3 de año en lo que cada semana se habló de un tema interesante. Como dije en mi primera intervención, temas que no se hablan de manera natural y de manera común en los medios de comunicación. Gracias a la magia del Internet y la tecnología, pueden ser llevados a todo el mundo de una manera eficiente y desde luego de una manera económica, porque no implica mayores inversiones. La fundación ha hecho inversiones y sobre todo en términos personales y sacrificios, pero no necesariamente utilizando grandes recursos de dinero. Y yo creo que las autoridades deben reconocer eso y reconocer sobre todo a estos gestores, miembros de la fundación, que han hecho posible eso y que han llevado ese mensaje. Así que yo creo que podemos seguir difundiendo esto, pensándolo para reeditarlo el año que viene, que tengamos mayor cobertura de los medios tradicionales, de periódicos, canales de televisión, que aunque ya no son los medios más grandes, siguen siendo los tradicionales y siguen teniendo valor, sobre todo para empresas privadas que son las que ponen dinero en la cultura, ponen dinero en la difusión de la cultura. Es Juan. Yo quería añadir a lo que dice Luis y han dicho los demás, en el sentido de que los diálogos han sido muy, muy productivos en muchos aspectos y nos han educado en muchas áreas, pero creemos que si comenzaran de nuevo, debemos
a buscar la manera de hacerlo con una mayor influencia en dos aspectos. Una influencia en los que tienen el poder en sus manos para cambiar las cosas, porque hay muchos de estos diálogos que muchos de ellos debieron haber escuchado. Y en ese sentido, buscar un medio para invitar determinados funcionarios para que escuche las personas que tienen que ver con el planeamiento, con la ciudad colonial, lo que fuera, ¿no? Llevar, y eso es un poco más fácil porque hay muchos profesores en medio de este grupo, de manera que los estudiantes puedan participar de conversaciones como esas que les van a hacer crecer. Y de hecho, ahora no se podría por causa de la pandemia, pero qué interesante sería llevar diálogos transversales a las aulas de las universidades, a los auditorios de las universidades, donde 3, 4 arquitectos o personas de otra área puedan conversar sobre temas que muchos de nuestros jóvenes necesitan escuchar. Por fin. Necesitan aprender. Oh, sí, llegó Risori. Hola, Risori. En ese sentido, creo que gran alcance si volviéramos de nuevo, por lo bueno que ha sido esto, tendríamos que dialogar acerca de cómo lograr que su difusión sea aún mayor y que provoque cosas en personas que tienen la posibilidad de transformar cosas. A mí me pareció, igual que a Jordi, el diálogo de la parte de donde se hablaba de la ciudad de Santo Domingo y de la ciudad de Santiago. Y la verdad que lo vi con cierta envidia, igual que Jordi, al ver cómo cuando se involucra la ciudad, las personas, las empresas, las cosas son diferentes. Y nosotros debemos tratar de lograr influencia en aquellos que pueden hacer ese aporte, ese trabajo, y lo haríamos más productivo. Ahora, quiero felicitar en ese sentido, igual que los demás, a los que han tenido que ver mayormente con esto, porque cuando hablamos de cosas buenas que nos trajo la pandemia, nosotros podíamos incluir estos diálogos dentro de ellas. Surgieron producto de nuestro encierro y han trascendido. Y en ese contexto, yo creo que hemos sido muy edificados en muchas formas a través de estos diálogos. Gracias, Eric. Un punto para corroborar lo que dices y para que sepamos la incidencia que tenemos. A veces el impacto no es inmediato, pero la información que nosotros colocamos, esa semilla que nosotros colocamos, actúa de manera directa. Yo creo mucho en eso. Decirle a César Martínez que los diálogos tuvieron si en YouTube todavía no tienen el alcance que deberían tener, porque ahora como sabemos entraron hace poco, en las presentaciones semanales tuvimos unos récords de participación altísimos. Por ejemplo, el que se hizo sobre la arquitectura del Caribe con Risori Silvestre, Víctor Durán y Julio Peña, fueron 120 personas, que realmente es mucho, y se mantuvieron. En el hubo payola ahí. Pero en el de Quito, el que hablamos de Quito y de Gascue, hubo 180 personas. Así es. Los demás se mantuvieron entre 80, 90, y ya los últimos, porque recuérdate que ya los últimos han coincidido con la apertura de las actividades en la ciudad. O sea, cuando nosotros comenzamos estos diálogos, como dice Eric, estamos todos encerrados a partir de las 7 de la noche y de alguna manera hicimos un hábito porque nos interesaba y porque estábamos en esto. Pero ya cuando la gente comienza a salir y el toque de queda comienza a las 9, no necesariamente hay un público 100% cautivo. Y ahí notamos que la curva bajó un poco, no por el interés, porque la gente lo veía después, pero sí por la coincidencia con la situación de la ciudad. Julio Vicioso tiene la mano levantada, vamos a darle la participación. Gracias. Bueno, yo quería decir brevemente dos cosas. La primera es elogiar el título que encerró la esencia del ciclo, estos diálogos transversales, ¿no? Y los títulos individuales fueron de altísimo nivel y representaron muy bien al ciclo, donde se le dio particular significado y amplitud a nuestros procesos culturales. O sea que eso fue muy importante.
Y para mí estos diálogos son el equivalente en versión digital prácticamente de lo que sería una revista especializada, académica, y como dijo Alex, serán de gran utilidad para la investigación en el futuro como documentos. Entonces, la segunda es elogiar también a la organización de este ciclo, porque sé que no es nada fácil. A todos los que participaron, los felicito a todos. Hasta la gráfica fue muy buena. Y puedo afirmar que la Fundación llenó el silencio de ICOMOS en estos meses de pandemia, que debieron aprovecharlos, porque estos medios que hay ahora, esta sed que tenemos de escuchar este tipo de cosas, fue muy bien aprovechada por la Fundación. ¿Y qué debemos hacer? Yo pienso que hay que seguir y propongo en el futuro unir fuerzas con otras instituciones públicas y privadas, universidades, asociaciones, etcétera, para que sea de más provecho para todos y ayudar en la difusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julia. Gracias a ti por mantenerte activa. Yo sé que con la diferencia de horario tú haces tu sacrificio para estar con nosotros y te hemos visto en algunos de los diálogos de manera asidua y siempre con mucho dinamismo, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Elizardo Ruiz tenía la mano levantada en un momento dado. Adelante, Elizardo. Bueno, buenas noches a todos. Realmente yo no he estado directo en algunos de los diálogos por asuntos básicamente laborales, pero sí he podido verlo ya a posterior y resaltar la calidad que destaca siempre a la Fundación PAL en todo lo que se involucra. Realmente hay que reconocer, como todos los que me anteceden lo han hecho, a todo el equipo que ha trabajado arduamente para que esto saliera, porque definitivamente es una tarea titánica, renta, se oye simple, pero no es simple, y llevar a cabo la vinculación de protagonistas a que coincidan en cada noche y que tengan un entramado dentro de su discurso y que, o sea, si nos vamos a los detalles, es una labor encomiable y titánica. Yo quiero también como parte de este grupo, sí externar una preocupación, y es que, como decía ahorita Luipo, nosotros tuvimos hace unos años atrás un evento importantísimo también por demás, que fue 12 trayectorias y un camino. Esas trayectorias se quedaron engavetadas. Ahí hay anécdotas, ahí hay descripciones de momentos históricos de cada uno de esos personajes que debieron haber salido ya y haberse quedado en algún lugar para la posteridad. De hecho, hay varios, como señalaban también, que después de haber sido parte de nuestros encuentros, pues finalmente pues fallecieron. Y esa fue probablemente de las últimas apariciones públicas que tuvieron. Entonces, hay documentos grabados, hay transcripciones que se hicieron, pero no sé qué es lo que debemos hacer para lograr llevarlas a que terminen convirtiéndose en un libro, que inicialmente era la intención. Podría no ser un libro físico, pudiera ser un libro digital. Hoy en día tenemos los medios y lo demuestra el mismo hecho de estos mismos diálogos, de que la Fundación tiene otras herramientas. Estos eventos, es cierto que en algunos días no teníamos, por ejemplo, para los 30 diálogos, no teníamos las participaciones que queríamos, pero en un momento dado hay que recordar que los miércoles la mayoría de nuestras academias están fluyendo en los horarios en que se imparten estos diálogos, y que muchos de los profesionales que hacemos vida en estos ambientes
incluyendo nuestros alumnos, pues estaban en otros espacios trabajando de manera paralela. ¿Qué tuvimos que hacer algunos de nosotros? Pues utilizar los diálogos ya en YouTube y de manera ya a posterior crear conversaciones con nuestros estudiantes. Eso es algo que va a seguir sucediendo mientras estén ahí en YouTube los diferentes diálogos, porque la mayoría de ellos, por no decir todos, tienen aportes que son esenciales para ser discutidos en clase. Más, por ejemplo, en mi caso, que estoy muy vinculado al nivel de proyecto de grado, pues de hecho hay muchas de esas conversaciones que produjeron intercambios con algunos de mis estudiantes que están en esos niveles para producir en sus propias propuestas. Vimos que algunos diálogos trajeron informaciones frescas, informaciones que no están necesariamente recabadas en ningún otro lugar que no fue aquí. Vimos una posición encontrada en algunos casos entre personajes distintos desde ópticas distintas. O sea, esos son documentos valiosísimos, como señalaba tanto Julia como el mismo Alex en su momento y Luipo también lo señalaba. O sea, realmente no perdamos la oportunidad de buscar la forma de cómo tener ese documento ahí, a la mano. Y por último, mencionar algo que evidentemente a todos nos interesaría que las autoridades tuvieran contacto con estos diálogos y con este accionar de la fundación. Pero lamentablemente nosotros no podemos esperar que sean las autoridades que vengan donde nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo generamos esa estructura para poder llegar hasta las autoridades y aquellos incluso empresarios que perfectamente pudieran apoyar iniciativas como estas que se han estado haciendo desde la Fundación. Hay que señalar que la Fundación se ha involucrado no solo en eventos tan extensos como los ya que mencioné, sino que además hemos tenido eventos de la movilidad, el enfoque urbano de la ciudad, donde incluso se le presentaron algunas ideas a algunas autoridades y quedaron guardadas, pero no nos quedemos esperando. Sigamos insistiendo que evidentemente cuando se toca muchas veces la puerta, en algún momento alguien la abre. Yo creo que la fundación tiene un potencial que nosotros mismos no estamos viendo todavía y que hay mucho todavía en el camino. Nada, me enorgullece ser parte de este equipo tan valioso. Gracias, Elizardo, por tus comentarios. Definitivamente para tomarlos en cuenta y reflexionar sobre lo que tú has planteado. Yo quisiera que Risori Silvestre, que entró tardíamente por razones tecnológicas, haga sus comentarios de su experiencia con estos diálogos, cómo ella lo ve como profesora y como investigadora de la arquitectura dominicana. Risoris. Habla. Micrófono. Micrófono. Tiene que abrir el micrófono, Risoris. Mi poco conocimiento de estos medios es un problema. Pero yo comparto con todos la importancia que han tenido los diálogos. Yo no he podido participar de todos directamente, pero después, con la ventaja de que están grabados, puedo verlos y se quedan grabados para poder referirlos a los estudiantes. Eso ha sido muy buena experiencia porque ya yo inclusive he puesto tareas con los diálogos. Entonces, todas estas actividades que son de ayuda, principalmente para nosotros los profesores, yo creo que debemos mantenerla porque ahora mismo, por ejemplo, yo estoy dando clase por Zoom, cosa muy extraña, pero he podido hacerlo. Y me doy cuenta de que me he dado cuenta que este tipo de medios
que yo no quería participar en ellos, son pero muy provechosos. Y yo creo que podemos inclusive poner más temas, diferentes temas que puedan ser que lo puedan apreciar mucho más personas. Es decir, que nada, realmente yo estoy igual que todos, muy orgullosa de ser parte de la fundación. Muchas gracias, Risores. Solo... José Enrique, perdóname, no quisiera que nos fuéramos sin hablar de las reproducciones en Facebook, porque hasta ahora hablamos de las reproducciones en YouTube. Exacto. Pero las reproducciones en YouTube, y le invito a todos a ir al canal de la Fundación Palm en Facebook, lo pueden buscar en el buscador, están todos los videos, y los videos están rankeados por reproducciones. Nosotros tenemos videos de 1800 reproducciones. Exacto, eso es lo que yo le digo a La César. ciudad en un clic tiene 1800, la ciudad de Locos tiene 1800 y pico. ¿Qué es lo que es ciudad? Tiene 1700 reproducciones. La singularidad tiene 1500 reproducciones. Y así sucesivamente tenemos 722 en Dios en el territorio, de donde tú eres, Ciudad de Mujeres, todas tienen por encima de 780 reproducciones. Es decir, ahí están todas las reproducciones. Quiere decir que ha tenido muy buena acogida en Facebook, y es obvio, tienen mayor reproducciones las que más tiempo tienen colgadas, porque es progresivo, no se quedan ahí. Seguirán recibiendo más reproducciones, y ahí está el valor del aporte, que seguirá y es continuo y es dinámico. Gracias, Luis, por ese dato, porque aparentaba como que no habíamos tenido los alcances esperados, pero eso es una sola plataforma, fue lo que yo le quise decir a César. Señores, no abusemos más de nuestra audiencia. Yo pienso que con esto cerramos nuestro compromiso de los diálogos transversales, que iniciaron con una esperanza manifestada por Eric Michelin el 12 de mayo y terminaron precisamente el día 2 de diciembre pasado. Todos nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos realizado y el aporte que también ofrecemos a la cultura dominicana y a la historia de la ciudad de Santo Domingo, que es importante. La Fundación siempre atenta a estas acciones positivas. Nuestra misión es investigar, divulgar y promover los mejores valores del patrimonio cultural dominicano en sus diferentes ámbitos, y siempre abiertos a recomendaciones y observaciones de nuestros seguidores. A todos, bueno, ya cercanía del fin de año, esperemos que las festividades de ahora de Navidad sean en familia, estrictamente en familia, pero sean muy significativas. Ya creo que van a hacerlo por lo que hemos vivido, y que el próximo año, bueno, celebremos un cambio de esta realidad en que hemos estado todos metidos desde marzo, por lo menos en República Dominicana, y que tengamos un mejor porvenir. Gracias a todos por darnos el apoyo, gracias a los miembros de la Fundación, y nos vemos en el 2021. Muchas gracias.